buenas. Aquí estamos en una nueva edición de Vigo a Debate y seguimos tratando pues, las consecuencias del coronavirus y el mundo nuevo que nos va a dejar por delante. Si lo hicimos la semana pasada hablando de la sanidad, de cómo respondió nuestra área sanitaria de Vigo y cómo podíamos tratar el futuro para evitar que si vuelve pues no sea tan letal y lo podamos contener de una manera mucho mejor, pues ahora nos vamos a centrar en la economía, que es fundamental. Se ha hablado mucho del debate, ¿qué debía prevalecer, la salud o la economía? Y ahora parece que la economía evidentemente va ganando pujanza porque las cifras hablan por sí solas y no son demasiado buenas, ni tampoco las perspectivas de futuro. Así que con los invitados que hemos traído hoy vamos a intentar dar algo de luz y ver si el gobierno lo está haciendo bien y por dónde tiene que pasar el futuro para recuperarse evidentemente de una situación que va a costar bastante porque estamos ante una nueva crisis. Así que vamos a saludar ya a las tres personas, tres empresarios que nos van a acompañar en el día de hoy. En primer lugar, saludamos al presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Ceureiros. Muy buenas. Hola, muy buenos días. Saludamos también a la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y dentro del mundo empresarial hay que centrarse sobre todo en el industrial, que es muy importante aquí en Galicia y como no en el área de Vigo. Tenemos al secretario general de ASIME, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, Enrique Mayón. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues una vez que estamos todos presentados, vamos a intentar llevar entre todos el debate lo mejor posible. No es fácil con videollamadas, os podéis interrumpir, pero siempre con tono bajo para que siempre se le pueda escuchar a la persona que está hablando. Y quería daros un par de datos económicos. Por ejemplo, el Foro Económico de Galicia empeoraba recientemente sus previsiones y dice que el PIB gallego va a caer este año entre el 8,5 o el 12,7%, y un informe del Centro de Predicción Económica asegura que Galicia destruirá 15.000 empleos a causa del coronavirus desde que se ha puesto en marcha el estado de alarma y que será la sexta comunidad autónoma que más empleo perderá por el coronavirus. ¿Hay luz al final del túnel? ¿Podemos tener esperanzas o nos espera un futuro lleno de nubarrones? Venga, si queréis para empezar, empezamos por el orden en que os presente. Jorge, empieza en primer lugar. Bueno, nubarrones. Yo creo que no puede prevalecer una cosa sobre otra. Hemos tenido que afrontar todos una crisis sanitaria, una crisis humana y social sin precedentes, que además es global. Por tanto, creemos que esa ha sido la prioridad, ¿no? Y en eso nos hemos implicado todos, empresarios, trabajadores y gobiernos. Pero nosotros venimos alertando ya desde el sector empresarial, todos, que esto es una crisis económica, que una vez que pase la sanitaria, que es gravísima, y la humanitaria con la pérdida de vidas humanas, tenemos que afrontar, pero ya teníamos que estar afrontando una crisis económica sin precedentes. No solo los datos que estás planteando del foro, sino también el Banco Central Europeo, pero recientemente ayer el Banco de España ha empeorado las previsiones. Ahora la duda no es si vamos a entrar en recesión o no, si la caída va a ser del PIB o no, o si va a incrementar el paro o no. La gran duda es cuánto. ¿Cuál es el impacto de esta crisis sanitaria en el sistema económico, ¿no? Muchos ya son los informes que están trasladando caídas muy superiores al 10% del PIB, muy superiores a un desempleo del 20%, en un entorno además en donde la caída del consumo y de la demanda interna va a ser dramática por las condiciones de limitación de la actividad económica, de limitación de los espacios y demás, y que no tenemos claro cuál va a ser el horizonte sanitario tampoco, ¿no? Entonces, creo que no hay ninguna duda de que ahora mismo la prioridad tiene que ser económica, sin abandonar las precauciones sanitarias, de distancia social, de mascarillas, todo esto, sin duda, pero que la absoluta prioridad de los gobiernos tiene que ser la reactivación económica y la lucha contra esta pandemia económica que va a llevar por delante millones de puestos de trabajo. Patricia. Entiendo que por orden añado, si bien para no reiterar cuestiones que estoy totalmente de acuerdo en que lo que ha comentado Jorge, las cifras son negativas en más o menor medida. En todo caso, son negativas y seguramente, como también apuntaba cifras recientes de ayer que las indicaba Jorge, se predicen ya peores de las que
lanzó en su momento el Foro Económico de Galicia y otras instituciones que alertan de los principales indicadores, termómetro de nuestra economía, que la situación es muy dramática, ¿no? Y dramática porque en cualquier crisis, las crisis suelen ser peores, ¿no? Sufrimos los latigazos y las réplicas de lo que un desastre de tal magnitud nos va a dejar. Yo creo que tenemos que focalizarnos en lo que podemos hacer, en lo que realmente tenemos capacidad de actuación y margen de maniobra. Creo que es prioritario que se reactive la economía, es prioritario que empiece a haber unas dinámicas económicas en todo el país, sin mermar y sin dejar en segundo plano, obviamente, las condiciones higiénico-sanitarias y preventivas, que todo individuo, porque esto es una responsabilidad individual, no hay otra solución, no hay medicamento, no hay una vacuna a corto plazo, es una responsabilidad individual de cada uno en que tomemos las medidas para que en cualquier ámbito, en cualquier plano, actuemos con responsabilidad. Pero creo que pasa por reactivar la economía en dos términos, ¿no? El tema es cómo hagamos las cosas, es decir, el más o menos tiempo que tardemos en salir dependerá de cómo hagamos las cosas, en más o menos rapidez, con más o menos cabeza, ¿no? Yo creo que hay que actuar en un primer plano muy cortoplacista, hay que mantener la economía, eso es una crisis sobrevenida, nadie la ha buscado, no hay un culpable, por decirlo en un término económico, como por cualquier otra crisis que hemos sufrido, y lo que se trata es de mantener viva la economía, mantener vivo el empleo a través de políticas activas que nos permitan mantener paulatinamente a nuestros trabajadores, incorporándolos a nuestra realidad, a esta nueva realidad. Y como no digo, en un plano en paralelo, ir pensando a medio y largo plazo cómo vamos siendo más fuertes, ¿no? Mencionabas lo importante que es el tejido industrial, lo hemos visto. Los países que menos están sufriendo, los que están saliendo más rápido, prefiero decirlo en este sentido, son los que tienen una industria fuerte. Yo creo que debemos hacer esa lectura, ¿no? Por cerrar. Las cifras son negativas, pueden serlo más, pero el tema es cómo nos remangamos, nos ponemos a trabajar para que no dejemos caer a las empresas, el tejido empresarial que tenemos, y cómo empezamos a trabajar también en un segundo plano, en medio y largo plazo, para hacer una estructura empresarial más fuerte, ¿no? Yo creo que hay que hacer esa lectura. Muy bien, pues por mi parte, si os parece, asumiendo un poco más la parte sectorial industrial, porque creo que en relación, por ejemplo, al comercio y al turismo, tanto Jorge como Patricia pues pueden hacer unas reflexiones más ajustadas. En lo que se refiere a la industria y en nuestro sector, nosotros somos 67.000 trabajadores en Galicia. Estimamos que la facturación en 2020 baje alrededor de un 10% y el empleo en torno a un 6%. Estamos hablando de una pérdida de 3.000 empleos, probablemente en Galicia, en este 2020, respecto a 2019 y también a las previsiones que teníamos pues, a principios de año, ¿no? Por lo tanto, las cifras, como decían Jorge y Patricia, son negativas, sin duda alguna, pero yo sí voy a romper una lanza por el optimismo, ¿no? Por un optimismo fundamentado y argumentado, sobre todo poniendo la vista en finales del 2021, ¿no? Nosotros creemos que la industria española y la industria gallega, sobre todo, a finales de 2021 va a experimentar pues, una recuperación probablemente entre un 70 u 80% de nuestra representación que teníamos pues, antes del COVID, ¿no? Tanto en empleo como en facturación. Sí es cierto que es un golpe tremendo, que hay que adoptar medidas tanto generales como sectoriales, ser valientes por parte del gobierno estatal y también de los autonómicos, en las competencias que tienen, e intentar, como decían Jorge y Patricia, mantener el empleo, que es absolutamente fundamental. Como digo, mi optimismo y el optimismo del sector metal gallego se fundamenta en datos, en contratos y también en las últimas semanas en probablemente un cambio de sensaciones o de expectativas. Éramos probablemente algo más pesimistas hace pues, un mes y medio, pero ahora al retomar la actividad
vemos como algunos agentes internacionales que tienen contratos con empresas de nuestro sector, con empresas gallegas de automoción, de aeronáutica, de naval, de estructuras metálicas, quieren retomar proyectos que hace un mes o mes y medio prácticamente descartaban, ¿no? Por lo tanto, creo que el impacto también ha sido psicológico después del sanitario y nosotros somos relativamente optimistas, poniendo la vista, como digo, a finales de 2021 y sobre todo ya hablando de Galicia y de Vigo y su área, creemos que vamos a comenzar 2022 con unas cifras similares anteriores a las anteriores al COVID, ¿no? Sé que es una visión muy optimista, pero la verdad que lo creemos en base a datos. Y nos gusta que haya una versión optimista, claro que sí, que hay que sonreír y pensar con esperanza mirando al futuro. Tema que quiero poner sobre la mesa, el de los ERTE. Ahora mismo hay cerca de 3 millones de trabajadores en toda España en esta situación. La ministra de Trabajo ya ha dicho que se puede ampliar en algunos sectores hasta el 30 de septiembre y en otros incluso hasta finales de año. La patronal, la COE, ya ha dicho que se extiendan lo máximo posible, incluido hasta el 31 de diciembre. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Cómo lo creéis? Además, que por ejemplo en el sector de la industria nos puede contar ahí muy bien Enrique, ¿hasta cuándo se deben extender los ERTE? Porque al final el Estado también tiene unos recursos que también está destinando a otras cosas y no son ilimitados. ¿Si creéis que esta es la mejor fórmula que hay para que el empleo no caiga tanto? Bueno, perdón, pensé que me estaba invitando a mí a intervenir por la industria, pues Enrique, muy breve. Simplemente yo creo que el Gobierno y los agentes sociales debemos determinar cuáles son los sectores sobre los que no hay ninguna duda que necesitan esa extensión de ERTES, al menos desde nuestro punto de vista hay 2 o 3 que para nosotros son muy claros, y sí a lo mejor establecer distintas fases a la hora de prolongar esos ERTES. Pero desde luego creemos que nadie de manera generalizada ni mucho menos se va a aprovechar irregularmente de ERTES, ni ningún empresario, y hablo siempre de la gran mayoría, va a utilizar un ERTE si realmente recupera la actividad. Por lo tanto, yo creo que los gobiernos deben ser, como decía, valientes, ambiciosos y veamos, es que nos lo están poniendo bastante fácil, veamos lo que hacen los líderes industriales mundiales, qué hace Francia, qué hace Alemania. Y básicamente es inyectar ayudas sin ningún pudor porque saben que eso tiene retorno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que extenderse lo máximo posible. Lo peor es que un trabajador que en este momento está en una situación de ERTE pase al desempleo. Un desempleo que puede volverse estructural hasta que la economía no esté en pleno rendimiento, en pleno auge. Enrique comentaba en el sector industria metalúrgica 2021. Son cifras, el 2021 está ahí, pero que realmente estemos a pleno rendimiento pasará cierto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que toda política orientada a extender lo máximo posible los ERTES, a flexibilizar cualquier medida que mantenga a los trabajadores en situación activa y vinculada al empleo, creo que debe ser aplaudida y debe ser refrendada por todos los agentes sociales, ¿no? Porque, como digo, no hay mejor inversión que en fomentar y asegurarle a una persona un empleo. El empleo es sinónimo de libertad, sinónimo de elección y sinónimo de bienestar. Y yo creo que esa premisa debe velar en cualquier medida que precisamente mantenga vinculado a cualquier trabajador en una situación laboral en activo. Bueno, yo creo que hay algunas reflexiones, comparto totalmente tanto lo que comentó Enrique como Patricia, y sobre todo comparto el optimismo compulsivo del sector industrial, porque cuanto mejor le vaya a ellos, mejor nos va a ir a todos los demás. Por tanto, ojalá, yo me sumo a eso, a ese buen futuro para el sector industrial. Pero la realidad es que hay otros sectores que no pueden gozar del mismo optimismo, sea comercio, sea turismo, porque les ha afectado de una forma diferente y son mucho más sensibles a la demanda interna. Y esto se relaciona con lo que planteas de los ERTES o los despidos. La demanda interna va a ser tremendamente sensible a la situación laboral en la cual se encuentre un trabajador y por tanto se encuentre su familia. No vamos a ser capaces de incentivar la demanda interna
si los trabajadores están en el desempleo o si están en ERTEs parciales. Por tanto, hay sectores que tienen que necesariamente necesitan del ERTE, de la prórroga del ERTE hasta septiembre sin duda y hasta diciembre sin duda. Quizás yo sume también al sector del automóvil, a los dos sectores más tocados en nuestro país como el turismo y el comercio, ¿no? También es verdad que creo que, lo decía Patricia, tenemos que ser flexibles. Tenemos que aportar soluciones todos de flexibilidad, pero no solo desde el punto de vista laboral. Habrá sectores en donde tengamos que potenciar la demanda. La demanda puede ser el automóvil. Bueno, pues eso, ahí es donde debe apostar el gobierno. En otros tendremos que fomentar que puedan salir al exterior de una forma segura nuestros productos y nuestros empresarios. Ahí es donde debemos focalizar las ayudas. Y otros necesitarán ERTEs. Muy bien, pues prorróguense los ERTEs en aquellos sectores o en aquellas empresas que sean necesarias. Y una última reflexión. No nos preocupemos demasiado por el coste que tiene para el Estado los ERTEs, porque los tendrían los despidos. Entonces, casi prefiero que estemos aplicando ERTEs durante un tiempo mayor, o al menos estos meses, con la posibilidad de que los trabajadores se reincorporen a sus empresas, a que las prestaciones sean de desempleo, que las va a pagar el Estado y, por tanto, todos igualmente, y no tenemos a los trabajadores pues con esa libertad, esa justicia que planteaba Patricia. Por tanto, nosotros, desde luego, desde el primer día hemos defendido que los ERTEs, con total certidumbre jurídica y con total justicia, tienen que ser prorrogados. Ninguna incertidumbre tiene que pesar sobre los empresarios en cuanto a los 6 meses famosos de mantenimiento del puesto de trabajo o que se estén investigando de oficio ahora mismo todos los ERTEs concedidos, pues no tiene que preocuparnos sentarnos en una mesa con sindicatos, administraciones y empresarios y dialogar sobre esto que tan necesario va a resultar en los próximos meses. ¿Qué nota le ponéis al Gobierno en las medidas económicas que ha ido aprobando desde que se instauró el estado de alarma? Bueno, yo por ser crítico ya desde el principio digo que, como se dice en las notas de los niños, necesita mejorar. Y añadiría fuertemente. En observaciones, ¿verdad, Jorge? Eso es. No sé si en observaciones o en la línea de las matemáticas, pero necesita mejorar. Sobre todo necesita proximidad con el tejido empresarial. Nosotros sabemos lo que le está doliendo a nuestras empresas. Cualquiera de nosotros tres y cualquiera de los empresarios, ¿no? Sabe lo que necesita, que necesitaba financiación inmediata, que necesitaba liquidez, que necesitaba la seguridad de poder negociar sus alquileres. Y hemos visto pues muchas incertidumbres, muchas contradicciones. Es más, hoy es el día que, después del Real Decreto de 13 de mayo de los ERTEs por fuerza mayor parcial, aún siguen saliendo notas aclaratorias de cómo va a funcionar el paso de fuerza mayor total a parcial, o el tema de las mascarillas, o el tema de los EPIs, en fin, necesita mejorar. Sí, en esa línea estoy de acuerdo. Yo prefiero las notas numéricas, que son más... Sí. La literatura escapa un poco de ella. Necesita mejorar es no mojarse demasiado. Pero bueno, equivale al 5 raspadito, ¿no? El 5 con la flechita hacia abajo. Yo creo que han sido tímidas, han sido medidas. Tendría que haber, desde mi punto de vista, una inyección más exclusiva de financiación hacia la pyme. De hecho, fijaos en países a los que siempre vemos, como Alemania, ha dopado, literalmente ha dopado a su tejido empresarial, lo que tendríamos que haber hecho aquí, que nuestras pymes y nuestros autónomos no estuviesen sufriendo lo que están sufriendo, que sus trabajadores no estén sufriendo lo que están sufriendo. Todavía hay muchísima gente que no ha cobrado el ERTE y esto supone que esto no se ve, en la calle no se está viendo. Y está habiendo mucha miseria. Hay mucha gente que está pasando muchísimas penumbras por no tener unos ingresos mínimos económicos. En este momento estamos en una situación en que es necesario sostener cada familia, es necesario que se destine, que haya una inyección económica para mantener todo este desempleo, pero creo que no podemos olvidarnos que debemos de incentivar políticas que acompañen
a las empresas y a los trabajadores en términos de, como le llamamos en el círculo, de flexiseguridad. Es decir, tenemos que mantener un desempleo, pero tenemos que adquirir como país el compromiso cierto, real, de que todas esas personas tengan un empleo, acompañarles a las empresas en un proceso de transformación, en un proceso de adaptación a este nuevo modelo de negocio que van a surgir en muchísimas sectores, pero a la vez a los trabajadores adquirir el compromiso de formarlos y de incorporarlos al mundo de trabajo. Yo creo que es la política educativa, la política de formación para el empleo, los compromisos que se deben de adquirir de una vez y cumplirlos, que nuestros trabajadores que ahora están en situación de desempleo sobrevenido para todos ellos, sobrevenido las crisis que están sufriendo las empresas, sobre todo las pymes y los autónomos, en mantenerlas vivas. Lo peor es que desaparezcan, hay que mantenerlas vivas y hay que acompañarlas en el proceso de transformación, en que adecúen sus empresas a los protocolos de seguridad, de higiene, higiénico-sanitarias y a nuevos modelos económicos, que esto es la oportunidad. Hay que hacerles ver que hay una oportunidad y que hay que acompañarles desde todas las administraciones a que se suban a estos nuevos modelos económicos para generar empleo y retornar a personas cualificadas al empleo. Yo creo que no podemos olvidarnos de esa perspectiva, ¿no? Que lo que tenemos ahora encima no nos nuble y no nos deje ver lo que tenemos que llegar a construir para mantener nuestro tejido empresarial y hacerlo crecer y que sea fuerte, que sea robusto. Bueno, yo por mi parte creo que estamos en el aprobado, ¿no? En el aprobado justo. Sí es cierto que el Gobierno pues no ha acertado a la hora de dar pues tranquilidad y seguridad al inicio, sobre todo, de esta crisis en el ámbito empresarial y laboral. También es cierto que realmente es una situación pues muy compleja y es sobrevenida, ¿no? Yo creo que al menos sí se ha fortalecido por momentos el diálogo social, algo que veníamos reclamando desde las empresas desde hacía tiempo. También es verdad que ensombrecido con algún nubarrón, con alguna medida tomada sin el consenso adecuado. Eso realmente en un gobierno configurado como el actual en España no tiene sentido alguno, así de claro soy. Es decir, creo que un gobierno configurado con los partidos políticos que están actualmente no puede saltarse pues, en determinadas fases el diálogo social. El diálogo social hay que mantenerlo y creer en él, y se cree con hechos, ¿no? Con realidades. Y eso es bueno porque las empresas y los empresarios nos vemos reflejados en la situación y nos vemos reflejados en las decisiones fundamentales para el país. Yo, desde luego, creo que el Gobierno lo tiene, entre comillas, relativamente fácil, porque, como digo, los líderes mundiales a nivel industrial y económico están abriendo camino y están marcando la pauta. Como decía Patricia y Jorge, ayudar a las empresas, ayudar a sectores estratégicos, tienen que hacerlo ya de manera urgente. Hoy vemos cómo Francia pues, apoya a la industria aeronáutica, industria que estaba en expansión tremenda en España y que ahora pues, va a sufrir un golpe probablemente de los más grandes junto con la industria de automoción, turismo y comercio, y tienen que ser valientes, y las empresas tienen que ver el apoyo del Gobierno, porque, como decíamos todos, es absolutamente necesario para que también esos ERTEs sean menores y que haya un empleo de calidad y una incorporación ágil, futura, en España, probablemente en 2021, al mundo del trabajo. Por lo tanto, yo pediría valentía, pediría seguridad, inmediatez en las decisiones. En los próximos días tenemos que ver decisiones claras y claves del Gobierno, apoyando económicamente con los impuestos de todos y con el presupuesto del Estado a sectores que son tractores, ¿no? Y que crean pues muchísimo empleo directo e indirecto. Por lo tanto, el Gobierno y las comunidades autónomas deben empujar a la industria, a la economía, y ya digo, lo tienen fácil. Tenemos ahora encima de la mesa un tema industrial, un tema del sector metal, que es todo lo que está sucediendo con Alcoa, que no tiene una sola solución probablemente, no solo el precio de la energía eléctrica, es algo más también, pero bueno, que actúe. Tenemos también el tema de Nissan, que parece que está todavía más complejo, pero creo que si son imaginativos, se hablan con las empresas, el Gobierno, y hay diálogos, seguro que van a salir pues inversores e ideas para paliar esta situación. Por lo tanto,
que el gobierno no se focalice solo y exclusivamente en el mundo pues, social, en el mundo de las prestaciones que son, como decía Patricia ahora, indispensables, imprescindibles, pero también en el mundo de la economía, que eso sí es seguridad y futuro para nuestro país. Se están escuchando muchas voces que hablan de repensar la economía y apostar por una reindustrialización. He escuchado a sindicatos, he escuchado a partidos políticos ahora que vamos camino de las elecciones. Ha tocado ahí el tema, Enrique, importante de Alcoa y Nissan, donde algunos partidos también proponen incluso nacionalizar empresas, que lo hemos visto, por ejemplo, incluso en Alemania. ¿Ese es el futuro por donde puede caminar, sobre todo en relación a la industria, una reindustrialización, empezar a fabricar desde nuevo desde aquí? Pues si os parece, ya retomo yo la palabra también, vamos en orden invertido siempre. Pues sin duda, ¿no? Si os fijáis, yo detrás siempre me acompaña pues el eslogan de potenciando la industria, ¿no? Un eslogan que acuñamos hace ya 13 años, 14 años y que creemos que es absolutamente indispensable. Vuelvo a repetir, y no por repetirlo es menos importante, que Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, pues están apoyando clarísimamente, incluso, como se decía, dopado a sus sectores estratégicos, ¿no? Por lo tanto, hay que fijar industria. Además, yo creo que la globalización sí se va a reducir, pero no de una manera pues, muy relevante. Yo creo que vamos a seguir en una economía globalizada, sin duda alguna, pero sí hay que intentar enraizar y fortalecer más industria, y hablemos de España, ¿no? Sin ninguna duda, los datos dicen que España pierde industria desde hace 30 años, década tras década, año tras año. En Galicia nos sucede lo mismo y, por lo tanto, las industrias que tenemos fuertes, como puede ser la industria de automoción, la industria del aluminio, es imperdonable y sería increíble que realmente no apostemos por ellas. Realmente ahora ya, y de manera interesada, me fijo pues, en Vigo y su área. Estamos asistiendo, así lo digo, al escándalo que está sucediendo en las instalaciones del astillero Vulcano. Es decir, unas instalaciones que pueden llegar a emplear a 1000 personas de manera directa y a más de 500 de manera indirecta. Y no sabemos muy bien cuáles son las intenciones para querer arrasar, así lo digo, con estas instalaciones industriales. Es decir, tenemos un centro industrial que es probablemente el tercer o cuarto centro industrial naval de toda España en infraestructura y lo queremos eliminar. Es decir, bueno, impresentable, y nosotros, como hemos dicho en muchas ocasiones, exigiremos responsabilidades si alguien sigue pues en la misma línea que se está siguiendo desde la presidencia de la autoridad portuaria, que es en insistir que no se traspase esa unidad industrial. Lo pongo como ejemplo, digo interesado, pero es que es clarísimo, es clarísimo. Si aquí no están los poderes públicos en un tema así, pues que venga Dios y lo vea y lo arregle, ¿no? Desde luego, bien merecido nos tendremos la pérdida de industria si no actuamos en estos momentos de Vulcano, de Alcoa, de Nissan, etc. Antes de que habléis Jorge y Patricia, tenemos que hacer una pausa publicitaria y continuamos aquí en este Vigo a Debate, en Televigo.